En los olivares de Jaén, una pequeña provincia andaluza donde el sol abraza eternamente las colinas doradas, vivía una familia que conocía muy bien el sabor amargo de la pobreza. Los Morales eran 7, los padres, Carmen y Francisco, y 5 pequeños que correteaban entre los árboles centenarios. El mayor era Enrique, de apenas 8 años, pero con la mirada seria de quien ya entendía que la vida no era fácil. Después venían 4 hermanos más, y la pequeña Beatriz, a quien todos llamaban Bia, con apenas 1 año de edad, era el rayo de sol de aquella familia humilde. Francisco trabajaba como jornalero en las plantaciones de olivos, levantándose antes del amanecer para caminar kilómetros hasta las fincas más grandes. Carmen cosía para las señoras del pueblo cuando podía conseguir trabajo, pero con tantos niños pequeños, era difícil salir de casa. La familia vivía en una pequeña casa de piedra que amenazaba con derrumbarse cada invierno, con un techo que goteaba cuando llovía y paredes que apenas protegían del frío andaluz. Enrique, siendo el mayor, había aprendido a cuidar de sus hermanos menores. Especialmente de Bia, quien siempre le sonreía cuando él llegaba cansado de ayudar a su padre en el campo los fines de semana. El niño le cantaba una canción que había inventado: «Pequeña estrella de mis ojos, nunca te dejaré sola, serás siempre mi tesoro, aunque el mundo se derrumba». La pequeña Bia se dormía arrullada por esa melodía, sin saber que esas palabras se convertirían en una promesa imposible de cumplir. Todo cambió aquel invierno cruel de 1995. Carmen había estado enferma durante semanas, tosiendo sin parar, cada vez más débil. No había dinero para médicos, y los remedios caseros de las vecinas no funcionaban. Una noche, mientras la lluvia golpeaba furiosamente el tejado roto, Carmen cerró los ojos para siempre, dejando a Francisco completamente perdido con 5 niños que alimentar. Francisco intentó mantener a la familia unida, pero la realidad era implacable. Sin Carmen para cuidar de los pequeños, él no podía trabajar las largas jornadas que necesitaba para conseguir dinero suficiente. Los niños lloraban de hambre, y Bia, siendo tan pequeña, necesitaba cuidados especiales que él no podía darle mientras trabajaba en el campo. Las lágrimas corrían por el rostro curtido de Francisco cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Su hermana Rosa, que vivía en una finca más grande a 50 kilómetros de allí, había ofrecido llevarse a Enrique. Necesitaban un niño fuerte para ayudar con los animales y las tareas del campo, y a cambio le darían techo, comida, y lo más importante, la oportunidad de ir a la escuela del pueblo. «Es por tu bien, hijo», le dijo Francisco a Enrique, quien abrazaba fuertemente a la pequeña Bia. «Rosa te va a cuidar, te va a dar estudios. Podrás ser alguien en la vida, no como tu padre». Enrique, con apenas 8 años, entendía que era una oportunidad, pero su corazón se partía al pensar en dejar a sus hermanos. Especialmente a Bia, quien lo miraba con esos grandes ojos oscuros sin entender por qué su hermano mayor empacaba sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. La noche antes de irse, Enrique se acercó a la cuna improvisada donde dormía Bia. Le cantó por última vez su canción especial, prometiéndole en susurros que algún día volvería por ella, que nunca la olvidaría, que siempre sería su hermana querida. La pequeña sonrió en sueños, sin saber que sería la última vez que vería a Enrique durante muchos años. Al día siguiente, mientras Rosa se llevaba a Enrique en una vieja camioneta, Francisco tomó otra decisión desesperada. No podía cuidar de los otros 4 niños. Los 3 hermanos medianos fueron enviados con diferentes familiares lejanos que aceptaron quedarse con ellos a cambio de trabajo futuro. Pero Bia, tan pequeña e indefensa, no encontró quien la quisiera. Con el corazón destrozado, Francisco llevó a su hija menor al orfanato Santa Teresa de Jaén, una institución dirigida por monjas que se dedicaba a cuidar niños abandonados. Al entregarla, Francisco prometió que volvería por ella cuando su situación mejorara, cuando pudiera darle una vida digna. «Cuiden bien de mi pequeña estrella», murmuró, besando la frente de Bia una última vez antes de alejarse sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, no tendría fuerzas para irse. Así fue como la familia Morales se desintegró completamente. Enrique creció en casa de su tía Rosa, trabajando duro en el campo pero también estudiando con determinación, siempre cargando en su corazón la culpa de haber dejado atrás a sus hermanos. Mientras tanto, Bia crecía entre los muros grises del orfanato, sin recordar a su familia, pero sintiendo siempre un vacío inexplicable en su pequeño corazón, como si le faltara una parte esencial de su ser. Los años pasaron, y el destino empezó a tejer su historia de reencuentros imposibles. 7 años después, el destino había llevado a los hermanos Morales por caminos completamente opuestos,
como dos ríos que nacen del mismo manantial pero fluyen hacia mares diferentes. Enrique, ahora de 25 años, había logrado lo que parecía imposible para un niño pobre de los olivares de Jaén. Su tía Rosa había cumplido su promesa, le había dado educación, oportunidades, y sobre todo, había alimentado su ambición de cambiar su vida. Enrique estudió Derecho en Granada con una beca de excelencia académica, trabajando los veranos en el campo para costear sus gastos personales. Era brillante, determinado y tenía un carisma natural que abría puertas. Durante su último año de universidad, conoció a Isabella Mendoza, hija única de don Carlos Mendoza, dueño de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Andalucía. Isabella era todo lo que Enrique nunca había tenido, elegante, culta, proveniente de una familia con dinero y conexiones. Pero también era diferente a las chicas ricas que había conocido, tenía un corazón genuino y se había enamorado de la inteligencia y la honestidad de aquel joven de origen humilde. El romance floreció como los olivos en primavera. Don Carlos, inicialmente reticente a que su hija se relacionara con alguien de clase social inferior, pronto reconoció el potencial excepcional de Enrique. Lo contrató en su bufete, lo fue formando como su protegido, y cuando Enrique e Isabella se casaron 2 años después, don Carlos ya lo veía como el hijo que nunca había tenido. La vida cambió dramáticamente para Enrique cuando don Carlos falleció de un infarto repentino. Isabella heredó todo, el próspero bufete, las propiedades, las inversiones. De la noche a la mañana, Enrique se convirtió en el director de Mendoza y Asociados, uno de los despachos jurídicos más influyentes del sur de España. Tenía apenas 27 años, una fortuna considerable, una esposa hermosa que lo adoraba, y un futuro brillante por delante. Pero el éxito no había borrado de su memoria a la familia que había dejado atrás. Cada noche, antes de dormir en su lujosa mansión en las afueras de Sevilla, Enrique recordaba a sus hermanos, especialmente a la pequeña Bia. Había intentado buscarlos cuando tuvo los recursos para hacerlo, pero los años y la pobreza habían borrado los rastros. Su padre había muerto años atrás, sus otros hermanos se habían dispersado por España, y sobre Bia, el orfanato Santa Teresa le había dicho que no tenían registros de ninguna niña con ese nombre de esa época. Lo que Enrique no sabía era que su hermana pequeña había vivido una realidad completamente diferente. Bia había crecido en el orfanato bajo el cuidado de la hermana Mercedes, una monja bondadosa que trataba a los niños con cariño maternal. Durante años, la vida en Santa Teresa había sido dura pero tolerable. Los niños tenían comida, educación básica, y aunque las instalaciones eran viejas y frías, había amor genuino en el trato. Todo cambió cuando Bia cumplió 15 años. La hermana Mercedes se retiró por problemas de salud, y su reemplazo fue la hermana Dolores, una mujer amargada que veía a los huérfanos como una carga que había que soportar. Los castigos se volvieron más severos, la comida más escasa, y el trato, cruel y despiadado. Bia, que había crecido como una adolescente inteligente y bondadosa, se convirtió en el blanco favorito de la hermana Dolores. Era demasiado preguntona, demasiado independiente, demasiado dispuesta a defender a los niños más pequeños cuando los maltrataban. Los castigos llovían sobre ella, limpiar los baños con las manos, quedarse sin comer, permanecer de pie en el patio bajo el sol andaluz durante horas. La gota que colmó el vaso llegó cuando Bia tenía 17 años, pocas semanas antes de cumplir la mayoría de edad que la obligaría a dejar el orfanato. La hermana Dolores había golpeado brutalmente a un niño de 7 años por haber mojado la cama, y Bia intervino para defenderlo. La discusión escaló hasta convertirse en una confrontación abierta. «Eres una desagradecida», le gritó la hermana Dolores. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿te atreves a desafiarme? Mañana mismo te vas de aquí». Esa noche, Bia tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No esperaría a que la echaran como una delincuente. Se escaparía por su propia voluntad, con dignidad. Empacó sus pocas pertenencias en una mochila rota, 2 mudas de ropa, una foto borrosa donde aparecía con otros huérfanos, y un pequeño colgante de lata que había encontrado años atrás y que por alguna razón le daba paz. A las 3 de la madrugada, Bia saltó la verja del orfanato y caminó hasta la estación de autobuses de Jaén. Con el poco dinero que había ahorrado haciendo pequeños trabajos en el orfanato, compró un boleto a Sevilla. Había oído que en las ciudades grandes había más oportunidades para sobrevivir, más gente dispuesta a dar trabajo o limosna. Lo que no sabía era que el destino la estaba llevando exactamente donde tenía que estar, a la misma ciudad donde su hermano Enrique había construido su imperio, a escasos kilómetros de donde él vivía su vida de privilegios,
sin saber que su pequeña estrella vagaba por las calles, buscando sobrevivir día a día. El destino es curioso, a veces separa brutalmente a quienes se aman, pero otras veces teje encuentros imposibles con una precisión que desafía toda lógica. 2 años habían pasado desde que Via llegó a Sevilla con una mochila rota y el corazón lleno de esperanza. La realidad de las calles había sido más dura de lo que jamás imaginó. Los primeros meses durmió en portales, estaciones de tren abandonadas, y cuando tuvo suerte, en albergues temporales que solo permitían quedarse 1 o 2 noches. Pero Via tenía algo especial, una determinación férrea heredada de su sangre Morales y una bondad natural que se negaba a corromperse pese a las circunstancias. En lugar de recurrir a actividades ilegales como muchos jóvenes en su situación, había encontrado maneras honestas de sobrevivir. Se había hecho conocida entre los comerciantes del centro histórico de Sevilla. Don Miguel, dueño de una pequeña panadería cerca de la catedral, le daba pan del día anterior a cambio de que limpiara la entrada de su local cada mañana. Doña Carmen, que vendía flores en la Plaza Nueva, le permitía ayudarla con los ramos a cambio de comida. Señor Antonio, del kiosco de periódicos, le daba las revistas que no se vendían para que ella las ofreciera a los turistas a menor precio. Via había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para leer a las personas. La vida en la calle le había enseñado a identificar quién era peligroso, quién era generoso, quién mentía y quién decía la verdad. Podía detectar intenciones maliciosas a metros de distancia, y esta habilidad le había salvado la vida más de una vez. Vivía en un pequeño hueco bajo las escaleras de un edificio abandonado cerca del río Guadalquivir. No era gran cosa, pero era suyo, limpio, ordenado, y decorado con las pocas pertenencias que había logrado reunir. Cada noche, antes de dormir, miraba su foto borrosa del orfanato y se preguntaba si tendría familia en algún lugar, si alguien se acordaría de ella. Mientras tanto, Enrique había construido una vida perfecta que ocultaba un vacío profundo. Su bufete prosperaba, manejando casos importantes para empresas multinacionales y familias adineradas. Su matrimonio con Isabella era sólido y amoroso, ella estaba embarazada de su primer hijo, y ambos estaban emocionados por formar una familia. Pero había algo que Isabella no sabía sobre su esposo: cada mes, Enrique donaba silenciosamente una suma considerable a organizaciones que buscaban personas desaparecidas. Había contratado investigadores privados para buscar rastros de sus hermanos. Guardaba en su escritorio una carpeta gruesa con informes de detectives que habían seguido pistas falsas por toda España. Nunca había dejado de buscarlos, especialmente a Via. El 15 de marzo de 2012, un miércoles soleado, el destino decidió que ya era hora de reunir a los hermanos Morales. Isabella había decidido almorzar con sus amigas en el centro comercial Nervión, uno de los más exclusivos de Sevilla. Mientras caminaba hacia el área de restaurantes, cargando varias bolsas de compras de boutiques caras, no notó al hombre que la había estado siguiendo durante varios minutos. Via estaba ese día en el centro comercial no para comprar, obviamente no tenía dinero para eso, sino porque había conseguido un pequeño trabajo temporal ayudando con una mudanza en uno de los locales. Había terminado temprano y decidió quedarse un rato más, observando a las familias felices, imaginándose cómo sería tener una vida normal. Estaba sentada en una banca cerca de la zona de comidas cuando sus instintos de supervivencia se activaron. Había algo malo en el ambiente. Sus ojos entrenados escanearon la zona y lo vio: un hombre de unos 40 años, vestido con una chaqueta gruesa pese al calor, caminando de manera extraña, con las manos en los bolsillos, sudando excesivamente. Via lo siguió con la mirada y notó que el hombre se había fijado en una mujer elegante que caminaba sola hacia los restaurantes. La mujer era hermosa, bien vestida, claramente adinerada, y completamente ajena al peligro que se acercaba. De repente, todo pasó en cámara lenta. El hombre sacó algo del bolsillo, Via vio el destello metálico de una pistola, y se dirigió hacia la mujer elegante. La zona de comidas estaba llena de familias, niños corriendo, ancianos tomando café. Si ese hombre disparaba allí, no solo lastimaría a su objetivo, sino que podría herir o matar a decenas de inocentes. Via no lo pensó 2 veces. Los instintos que había desarrollado en la calle, combinados con la bondad natural de su corazón, la hicieron actuar sin considerar su propia seguridad. Se levantó de la banca y corrió directamente hacia la mujer elegante, que en ese momento se había detenido frente al menú de un restaurante japonés. «Cuidado», gritó Via, lanzándose con toda su fuerza contra Isabella. El impacto fue brutal. Ambas mujeres cayeron al suelo justo cuando el disparo resonó en el centro comercial.
la bala pasó exactamente donde había estado la cabeza de Isabella un segundo antes, estrellándose contra el vidrio del restaurante. Isabella, en shock por la caída y el ruido ensordecedor, perdió el conocimiento inmediatamente. Vía, adolorida pero consciente, miró hacia arriba y vio al hombre armado correr hacia la salida mientras la gente gritaba y buscaba refugio. Los empleados de seguridad llegaron rápidamente, seguidos por los paramédicos. Isabella fue trasladada de urgencia al hospital, no por heridas físicas, sino por el shock traumático que había sufrido. Vía se negó a ir al hospital, no tenía seguro médico ni dinero, pero los comerciantes que la conocían dieron testimonio de su heroísmo. Al día siguiente, los periódicos de Sevilla publicaron la historia: joven heroína salva a empresaria de intento de asesinato en centro comercial. Había fotos borrosas de Vía, entrevistas con testigos, y un artículo detallado sobre cómo una chica de la calle había arriesgado su vida para salvar a una completa desconocida. Enrique leyó el periódico mientras desayunaba, preocupado por el estado de salud de Isabella, cuando llegó a la parte donde describían a la heroína, una joven de aproximadamente 19 años, cabello negro, ojos oscuros, de origen humilde. Algo en su corazón se movió. Había algo en esa descripción que le resultaba familiar, aunque no podía identificar qué. Enrique no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella joven heroína. Isabella estaba bien, recuperándose en casa después de 2 días en el hospital, pero él seguía obsesionado con la idea de encontrar a la chica que había salvado la vida de su esposa. Tengo que agradecérselo personalmente, le dijo a Isabella mientras ella descansaba en su cama con dosel de seda. Esa joven arriesgó su vida por ti. Sin ella. Isabella, aún pálida pero con una sonrisa débil, asintió. Encuentra a esa chica, Enrique. Tenemos que hacer algo por ella. Enrique contrató al mejor detective privado de Sevilla, el mismo que había usado durante años para buscar a sus hermanos. Búscala, Miguel. No me importa lo que cueste. Esa joven tiene que recibir una recompensa digna de lo que hizo. Miguel García, detective veterano con 30 años de experiencia, localizó a Vía en menos de una semana. No fue difícil, los comerciantes del centro histórico la conocían bien, y su descripción coincidía perfectamente con los testimonios del centro comercial. Se llama Beatriz, pero todos la conocen como Vía, le informó Miguel a Enrique en su lujosa oficina. Vive en las calles desde hace 2 años. Es conocida en el barrio por su honestidad y buen corazón. Nunca se ha metido en problemas, trabaja de lo que puede, y ayuda a otros indigentes cuando tiene oportunidad. Miguel le entregó una foto reciente de Vía, tomada discretamente mientras ella ayudaba en la panadería de Don Miguel. Enrique tomó la fotografía y sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. La joven de la foto tenía aproximadamente 19 años, cabello negro ondulado recogido en una cola de caballo, piel morena típicamente andaluza, y unos ojos oscuros que le resultaban increíblemente familiares. Pero lo que más lo impactó fue la expresión de su rostro. Tenía la misma sonrisa melancólica de su madre Carmen, los mismos ojos expresivos que recordaba de su infancia. ¿Dijiste que se llama Beatriz?, preguntó Enrique con voz temblorosa. Sí, pero todos la llaman Vía. ¿Por qué? ¿La conoce? Enrique no respondió. Su mente estaba corriendo a velocidad vertiginosa. Beatriz. Vía. Su hermana pequeña se llamaba Beatriz, y él la había llamado Vía durante toda su infancia. 19 años. La edad coincidía perfectamente. Los ojos, la sonrisa, incluso la forma de inclinar la cabeza en la foto, todo le recordaba dolorosamente a su familia perdida. Esa misma tarde, contra los consejos de Miguel y de Isabella, Enrique canceló todas sus reuniones y se dirigió hacia el centro histórico de Sevilla. Necesitaba verla personalmente, necesitaba confirmar o descartar la loca esperanza que había nacido en su corazón. La encontró exactamente donde Miguel había dicho que estaría, sentada en los escalones de la catedral, ofreciendo revistas atrasadas a los turistas que pasaban. Enrique se quedó paralizado a 20 metros de distancia, observándola. Vía estaba vestida con ropa limpia pero obviamente de segunda mano, y unas zapatillas deportivas que estaban prácticamente deshechas. Pero a pesar de su situación, había algo digno en su postura, algo hermoso en la manera gentil como hablaba con los turistas. Enrique se acercó lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Disculpa, le dijo con voz suave.
¿Eres tú la joven que salvó a una señora en el centro comercial hace una semana? Bia levantó la vista y lo miró con curiosidad. Era un hombre obviamente adinerado, traje caro, zapatos de cuero italiano, reloj que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año, pero había algo diferente en él. Sus ojos no la miraban con lástima o condescendencia, sino con una emoción que no podía identificar. Sí, fui yo, respondió simplemente. ¿Por qué? Esa señora, es mi esposa. Enrique se sentó en los escalones junto a ella, ignorando que su traje de 2000 euros se estaba ensuciando. Vine a agradecerte. Salvaste la vida de la persona que más amo en este mundo. Bia lo miró con sorpresa. No fue nada especial, señor. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, no es cierto, Enrique negó con la cabeza. Muy pocas personas habrían arriesgado su vida por una desconocida. Quiero recompensarte. Pídeme lo que quieras. Dinero, una casa, un trabajo, lo que necesites. Bia se quedó pensativa durante un largo momento. Los turistas seguían pasando, el sol de la tarde creaba sombras doradas en las piedras antiguas de la catedral, y dos desconocidos compartían un momento que cambiaría sus vidas para siempre. ¿De verdad me darías lo que le pidiera?, preguntó finalmente. Lo que sea. Te lo prometo. Bia respiró profundo y lo miró directamente a los ojos. Solo quiero una cosa, encontrar a mi familia. No sé si tengo hermanos, padres, alguien en este mundo que se acuerde de mí. Crecí en un orfanato, y nunca supe nada sobre mi familia. Si usted pudiera ayudarme a encontrarlos, eso sería el único regalo que realmente necesito. Enrique sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera controlarlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz quebrada. Beatriz Morales. Pero todos me dicen Bia. Enrique cerró los ojos y, por primera vez en 18 años, cantó en voz baja: pequeña estrella de mis ojos, nunca te dejaré sola, serás siempre mi tesoro, aunque el mundo se derrumba. Bia se quedó paralizada. Esa canción, conocía esa canción. La había escuchado en sueños durante toda su vida, sin saber de dónde venía, pero siempre le había dado una sensación extraña de paz y nostalgia. ¿Cómo conoce esa canción?, susurró. Enrique abrió los ojos, llenos de lágrimas, y sonrió con una mezcla de dolor y alegría indescriptible. Porque yo te la cantaba todas las noches cuando eras pequeña. Soy Enrique, tu hermano mayor. He estado buscándote durante 18 años, pequeña estrella. En ese momento, en los escalones de una catedral de 800 años, bajo el sol dorado de Andalucía, dos hermanos que el destino había separado brutalmente se encontraron de nuevo. Bia se lanzó a los brazos de Enrique, y ambos lloraron como solo pueden llorar quienes han perdido todo y lo recuperan cuando ya no tenían esperanza. La prueba de ADN que Enrique ordenó una semana después solo confirmaría lo que sus corazones ya sabían: el destino había tejido un milagro, usando la bondad del corazón de Bia como hilo conductor para reunir a una familia que nunca debería haberse separado. Y así, la niña de la calle que salvó a una millonaria descubrió que ella misma era la hermana de un millonario que había pasado años buscándola, demostrando que a veces la vida escribe historias más increíbles que cualquier cuento de hadas. ¿Y tú, harías lo mismo que Enrique? Si te gustó el vídeo, dale me gusta y compártelo con alguien a quien también le gusten las historias impactantes.